Está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar sobre el tema de ciberseguridad y tendencias de industria 2023. Vamos a dar un par de minutos para poder comenzar, por favor. Vamos a dar 5 minutos y estaremos comenzando. Muchas gracias a todos por su puntualidad. Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a este segundo webinar, que es súper interesante. La verdad es que este tema nos lo han pedido muchísimos ustedes. Así que el tema es ciberseguridad y tendencias de industria 2023, ¿vale? Tenemos a un súper invitado especial. Él es Arturo Torres, que es estratega de inteligencia de amenazas para Fortigar Labs en América Latina y Caribe. Así que, pues la verdad es que prepárense porque nos trae información súper interesante. Cualquier pregunta que tengan, envíenla aquí en el chat y al final estaremos contestando todas sus preguntas, y las que no nos dé tiempo, pues bueno, ya las podremos estar ahí contactando por correo para contestarles, ¿vale? Muchísimas gracias por asistir. Sean todos ustedes bienvenidos y
le voy a ceder la palabra a Arturo para que nos dé este tema tan interesante que es de ciberseguridad y tendencias. Adelante, Arturo. Perfecto. Buenos días a todos. Nada más para empezar, ¿me pueden confirmar que me escuchen y que se vea mi pantalla, por favor? Te escuchamos perfecto y te vemos también. Perfecto. Pues listo. Buenos días a todos. Les saludo desde Monterrey, Nuevo León. Aquí hace bastante frío, por eso traigo una chamarra, pero mi playera de Fortinet bien puesta. Vamos a platicar sobre ciberseguridad y tendencias de industria del 2023, específicamente lo que pasa en nuestro país, qué vimos, qué recomendaciones les podemos dar y entender un poquito qué están haciendo los ciberatacantes, los actores maliciosos, pues digamos en nuestro país, ¿no? Cómo podernos defender de todo esto y también, pues, ¿por qué no platicar un poco acerca de tendencias no solamente de ciberseguridad, de lo que está pasando en la industria, pero sino también de mecanismos defensivos? Como ya dijeron bien, mi nombre es Arturo Torres, yo pertenezco al equipo de FortiGuard Labs. Antes de comenzar, déjenme platicarles un poquito qué es FortiGuard Labs. Es un área de investigación y desarrollo dentro de Fortinet, la cual, pues bueno, se dedica a hacer pues 3 valores principales. La primera, hacer investigación, recolección de datos, de utilizar tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, machine learning, para poder procesar toda la información y poder entender tendencias, vectores de ataques. Y esto justamente nos lleva a hacer investigaciones para poder desarrollar nuevos servicios, nuevos productos, nueva información que también estamos compartiendo de manera periódica con diferentes agencias de inteligencia, como lo es un Cyber Threat Alliance, un Interpol, un InfraGard en Estados Unidos con FBI y demás, y también, pues, por ejemplo, el Foro Económico Mundial, que más adelante les platico un poquito de lo que hacemos en ese aspecto, ¿no? Parte de lo que vamos a ver el día de hoy justamente es toda esta información recolectada de detecciones de amenazas que hemos visto en el país, cómo lo estamos nosotros categorizando y sobre todo, pues bueno, que tus soluciones de Fortinet al día de hoy tengan la capacidad de poder protegerte y también alertarte y automatizar ciertas acciones, ¿no? Entonces, hablándoles un poquito acerca de esto, la agenda para el día de hoy la vamos a dividir en 4 puntos muy sencillos, en el cual primero vamos a platicar un poco brevemente de transformación digital, solamente para dar contexto y abrir pie a lo que nos interesa entender nosotros, que es amenazas y riesgos digitales. Después hablaremos un poco acerca de inteligencia de amenazas, es decir, qué vemos nosotros enfocado a todos nuestros sensores desplegados en toda América Latina, específicamente en México, y luego hablaremos de recomendaciones, ¿vale? Cuando toquemos el tema de inteligencia contra amenazas, por ahí vamos a tocar un par de casos de incidentes de cibercrimen que han afectado economías enteras, ¿no? Entonces vamos a tratar de por ahí hacerlo lo más sencillo posible. Les recuerdo para todos ustedes que pueden hacer sus preguntas en el chat que viene por ahí. Vamos a estar contestándolas. También díganos de dónde nos están viendo, de qué parte de la República nos están viendo y pues también por ahí podemos estar platicando, ¿no? Entonces, empecemos un poquito con la sesión, básicamente entendiendo qué es transformación digital y hacia dónde nos ha llevado, ¿no? Nosotros sabemos que las comunicaciones nos abren fronteras, ¿no? Digamos que parte de lo que las comunicaciones hacen es que nos interconectan con todo el mundo, quitan estas barreras, estas fronteras y nos permiten ofrecer servicios, expandir nuestro negocio, hablar con otras personas a nivel mundial y obviamente, pues, digamos, quitar todos esos límites y barreras que existen. Sin embargo, pues tengamos en cuenta que todas estas piezas de tecnología o esta globalización digital también le abre las puertas a grupos cibercriminales. Es decir, al día de hoy también nos enfrentamos a ataques que vienen del otro lado del mundo, nuevos artefactos o nuevas técnicas o nuevos robos de información que básicamente pueden estar enfocados a afectar una infraestructura o un país de manera, digamos, muy completa. Ahora, esto nos da la perspectiva para poder platicar un poco acerca de por qué sucede esto, ya que al día de hoy, pues bueno, la palabra hacker o ciberataque, pues se ha vuelto algo que podemos, pues, escuchar en nuestra vida cotidiana, ¿no? De hecho, existen niños de muy corta edad que ya utilizan la palabra hacker, digamos, de manera cotidiana, ¿no? En sus videojuegos, en sus plataformas y demás. Es decir, en las noticias, periódicos, ya se ha normalizado el hecho de escuchar ciberataque, ransomware, hacker,
robo de información y demás, ¿no? Ahora, para poner un poquito en contexto de por qué platicamos esto, basta con tan solo voltear a ver el último reporte de riesgos y ciberseguridad publicado por el Foro Económico Mundial. En este reporte nosotros pues participamos de manera activa. Nosotros en Fortigar Labs pertenecemos a la división de cibercrimen del Foro Económico Mundial, específicamente un proyecto que se llama Atlas, que busca pues hacer atribuciones para buscar grupos cibercriminales, ¿no? Bandas de ransomware, bandas que estén haciendo scam y miles de cosas, ¿no? Sin embargo, aquí donde me quiero enfocar es dar un pequeño vistazo a esta parte que viene por aquí, estas tablas, donde nosotros estamos viendo, por ejemplo, que uno de los riesgos, digamos, más relevantes en los últimos años, según este reporte, vienen temas tecnológicos, específicamente en temas de ciberseguridad, ¿no? Ataques a infraestructura crítica que pueden dañar no solamente la operación de un país, sino la vida cotidiana de las personas, e inclusive también temas económicos, es decir, puede bajar la moneda específicamente de un país si la infraestructura crítica falla, si las exportaciones e importaciones también llegasen a tener algún problema. Y pues bueno, esto puede llevar a temas muy complicados dentro de un país. Entonces, aquí podemos ver riesgos, pues digamos, situados en esta muy buena gráfica que por ahí me tomé la amabilidad de poner, donde se rankean estos riesgos por probabilidad de impacto y probabilidad de ocurrencia. Entonces, en temas de ataques a infraestructura crítica, pues vemos que realmente solamente están debajo, por ejemplo, de crisis de falta de energía, que sabemos que sin electricidad al día de hoy creo que sería muy complicado para nosotros vivir, inclusive. Temas, por ejemplo, de inflación, y luego ya vienen temas de ataques de infraestructura crítica, ¿no? El impacto puede ser grandísimo y la probabilidad de ocurrencia pues, realmente no es, hemos visto que no está alejada de la sociedad, de la realidad, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros hablamos de estos riesgos, yo tengo siguiendo este reporte aproximadamente unos 4 o 5 años, pero podemos ver que inclusive estos tipos de, pues, digamos, temas de ciberseguridad se han mantenido en el top 10 de riesgos en los últimos 10 años específicamente, ¿no? Donde anteriormente, por ejemplo, veíamos que riesgos pues fueron migrando un poquito de esta tabla, donde anteriormente temas de cambio climático, desastres naturales, armas de destrucción masiva, biodiversidad, estaban un poco arriba. Sin embargo, pues esto ha ido cambiando conforme pasan los años, ¿no? Teniendo en cuenta este punto de cibercrimen, de ataques de infraestructura crítica, que se han convertido en uno de los riesgos más importantes, tenemos que poner sobre la mesa que otro de los puntos que tenemos que nosotros entender es que esto está atado también al por qué se dice que pues hace falta una gran cantidad de especialistas en la materia de ciberseguridad a nivel global. Ojo, no estamos diciendo que no existan especialistas, porque todos ustedes aquí en esta sesión y muchos otros especialistas siguen innovando, siguen generando más conocimiento, siguen protegiendo información. Sin embargo, la industria está demandando más profesionales, ¿no? Entonces, este gran número se refiere justamente a eso. La industria no se está dando abasto, necesitamos generar más profesionales. Y una de las cosas como lo podemos hacer, por ejemplo, es utilizar recursos como nuestros cursos de NSE, que están totalmente gratuitos en training.fortinet.com. Van a poder ustedes ver toda la información necesaria o inclusive pues cursos de awareness, ¿no? Que también ustedes pueden acceder a ellos. Este reporte está muy bueno, es totalmente descargable en la página del Foro Económico Mundial o inclusive también tenemos blogs donde se pueden descargar en nuestra página web, ¿no? Pero esto nos da un poco de perspectiva que temas de ciberseguridad siguen siendo uno de los riesgos más importantes a tener en cuenta. Y en Latinoamérica esto realmente sigue evolucionando bastante. Nosotros sabemos que en Latinoamérica existe una gran cantidad de ataques. Latinoamérica es la tercera región con más actividad maliciosa a nivel global y nosotros detectamos más de 170,000 millones de intentos de ciberataques tan solamente en 2022. Esta es una cifra grandísima. Sin embargo, en esta sesión pues nos vamos a enfocar específicamente a lo que pasa en México. Vamos a hacer un zoom en lo que hacen las detecciones de ataques en nuestro país, ¿no? Toda la data que les voy a presentar está enfocada en lo que Fortinet ha detectado
en México en todo el 2022 en base a todos los sensores que tenemos desplegados. Recordemos que Fortinet es el fabricante de ciberseguridad que tiene más dispositivos desplegados a nivel global. En Latinoamérica representamos un 50% de dispositivos. Significa que 1 de cada 2 detecciones en Latinoamérica es detectada por un equipo Fortinet, ¿no? Entonces, la data que les vamos a mostrar tiene mucho que ver con la visibilidad que nosotros tenemos. En México detectamos más de 15 billones de intentos de ciberataques. Esta data es data procesada, ya está limpia. Lo que hacemos aquí es que removemos un poquito, por ejemplo, de ataques de denegación de servicio. Por la naturaleza del mismo ataque, lo sacamos de este número, de estas gráficas. Sin embargo, les vamos a presentar un poquito de cuántos ataques de denegación de servicio hubo en el país, también inclusive qué protocolos están utilizando, así como técnicas, por ejemplo, de escaneo, reconocimiento, qué protocolos están buscando los atacantes. Y para hacer esto, básicamente, aquí tenemos una foto muy sencilla, ¿no? ¿Cuántos ataques vimos? Cada uno específicamente detectado por nuestros motores de inspección, motores de IPS que detectan técnicas de explotación, nuestro motor de antivirus que detecta distribución de malware, archivos infectados, etcétera, etcétera. Y también nuestro motor de detección de comportamientos de comunicación y comando y control, ¿no? Los famosos botnets. Entonces podemos ver que generalmente, en resumen, nuestro país, pues los primeros, o más bien del segundo al cuarto trimestre, generalmente el tema de ciberataques pues está un poquito distribuido de manera uniforme. Sin embargo, cuando vemos la línea de tendencias, vemos por ahí en junio pues un crecimiento exponencial de ciberataques, ¿no? Vamos a ahondar un poquito en todos y cada uno de estos. Y la manera más sencilla de hacerlo, pues bueno, es utilizando uno de los frameworks más famosos que se llama el Cyber Kill Chain. Esta es una gran manera en la cual nosotros podemos entender todas y cada una de las fases de un ciberatacante. Entonces vamos a utilizar la inteligencia de FortiGuard Labs junto a este framework, que es uno de los más utilizados y sobre todo también más sencillos de utilizar y mapear para poder entender un poquito lo que está pasando. Esto consta de 7 fases, que se habla de reconocimiento, armamento, entrega de cargas maliciosas, explotación de vulnerabilidades, instalación, por ejemplo, de algún tipo de malware o campaña maliciosa, luego exfiltración de información a través de comando y control, temas como botnets, por ejemplo, y luego hablaremos de acción de objetivos. Y aquí hablaremos un poquito acerca, por ejemplo, de un par de casos de estudios de ransomware, algo de denegación de servicio, donde ya se integran técnicas pues ya un poquito diferentes. Hablamos de extorsión, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de esto. Les recuerdo, déjenos sus preguntas, pónganos por ahí si tienen alguna duda, algún comentario también vale mucho la pena, los vamos a estar ahí platicando poco a poco, ¿no? Entonces, primero, empecemos por temas de reconocimiento. Tenemos que entender nosotros que para un atacante basta con voltearnos a ver un dispositivo que esté expuesto para poder ser parte de sus operaciones maliciosas. Y justamente es una de las técnicas que estamos detectando dentro de nuestros sensores, en la cual los atacantes están buscando información de todos los dispositivos que están expuestos a nivel mundial, ¿no? Esto se le llaman escaneos activos, es una técnica muy conocida, forma parte también de otro framework que se llama Mitre Attack, donde pues básicamente el atacante busca escanear qué está expuesto en Internet y busca entender la versión del sistema operativo, qué puertos tiene abiertos y correlacionar toda esa información para ver si existe alguna vulnerabilidad. ¿Qué es lo interesante que podemos ver aquí? Pues bueno, vemos que los atacantes, al menos en nuestro país, en México, se enfocaron en 2 puntos, digamos, de manera generalizada. Al principio, en el primer trimestre del año, vimos una gran cantidad de escaneos a dispositivos que manejan voz sobre IP, buscando protocolos que se llaman SIP, por ejemplo, ¿no? Entonces, si alguno de ustedes o alguno de algún socio de negocio tiene plataformas que estén expuestas a Internet que utilicen este protocolo, los atacantes lo están viendo, ¿no? Pueden aprovecharse de él y pueden utilizarlo, por ejemplo, para tomar control y poderse mover de manera lateral dentro de la organización, buscar más activos y demás. Otra cosa que estuvimos viendo bastante, pues bueno, fue escaneos o pues digamos, búsqueda de información a través de servicios de DNS. Estos son muy utilizados para hacer ataques de denegación de servicio o inclusive también
pues bueno, suplantar estos servicios y redireccionarte a páginas falsas, ¿no? Entonces, cualquiera de estos puntos que alguno de ustedes o su socio de negocio tenga, es importante tener en cuenta que podemos manejar controles como lo son Trusted Host, listas de acceso, solo permitir, digamos, direcciones IP conocidas, etcétera, etcétera. Ahora, algo muy bueno que quiero recalcar de esta inteligencia que estamos generando es que también nos permite ver herramientas, específicamente cuando hablamos en temas de escaneo y reconocimiento. Vamos a ver herramientas muy conocidas en temas de escaneos de vulnerabilidades, que inclusive nosotros como defensores las utilizamos, como lo es herramientas como Qualys, que es un escaneador de vulnerabilidades muy famoso. Está la herramienta Nmap, que es una de las herramientas más utilizadas a nivel mundial porque es open source, porque tiene una gran documentación. Y pues bueno, vemos inclusive escaneos aplicativos web con aplicaciones como lo es Deer Booster, ¿no? Muchas de estas aplicaciones las encuentras seguramente en Kali Linux, en distribuciones como Parrot OS y demás, ¿no? Pero es bueno entender que los atacantes están utilizando esto para buscar, mapear todo lo que está expuesto a Internet y buscar debilidades, ¿no? Otra muy buena herramienta es Shodan, que también la pueden utilizar si quisieran hacer alguna prueba y poder encontrar activos de su organización o de algún socio de negocio, ¿no? Ahora, ¿qué hacen los atacantes una vez que tienen acceso a esta información? Muchas veces, cuando el atacante ya tiene toda la información necesaria, generalmente viene un tema como explotación, pero antes de hacer ruido con técnicas de explotación, generalmente los atacantes empiezan a hacer ataques de fuerza bruta, ¿no? Y esto lo pueden hacer de dos maneras. La primera, buscando bases de datos donde haya a lo mejor contraseñas que pueden ser de tu organización o pueden ser de alguna aplicación que utilices tú. Seguramente a lo mejor como las últimas que ha habido como LastPass, algunas otras de redes sociales o algunas otras aplicaciones que existen. Muchas veces existen brechas de datos de esas aplicaciones o servicios de terceros. Alguien toma esas contraseñas y busca si tu organización, digamos, tiene algo expuesto y trata de usar esas contraseñas. Si no, empieza a hacer algo que se llama ataques de fuerza bruta, que aquí básicamente es utilizando a lo mejor una lista, un diccionario, puedes hacer ataques para poder, pues digamos, adivinar la contraseña, si lo queremos llamar así. Si no, está, pues digamos, el ataque de fuerza bruta puro, que esto es, pruebo todos y cada uno de los caracteres posibles, ¿no? Entonces, en nuestro país detectamos una gran cantidad de intentos de ataques de fuerza bruta, donde pues, los protocolos más utilizados, como es de esperarse, es SSH. Entonces, si ustedes tienen algún dispositivo expuesto, y hablemos en este caso de firewalls FortiGate, por ejemplo, FortiWeb, FortiProxy, etcétera, etcétera, tratemos de deshabilitar esos tipos de accesos a Internet, ¿no? Para que no, o al menos si vamos a acceder, sea por una interfaz a lo mejor de management, por una VPN o por algo adicional. Es decir, no tratar de acceder de manera, digamos, remota, expuesto a Internet, porque esto lo pueden ver los ciberatacantes. Vemos, como es de esperarse, anteriormente vimos un gran escaneo de dispositivos de voz sobre IP que manejan el protocolo SIP, y aquí vemos ataques de fuerza bruta a estos dispositivos, entonces hace mucho sentido. Pero adicional, también vemos ataques a bases de datos de SQL, por ejemplo, ya sea de MySQL o inclusive bases de datos de SQL que manejan este protocolo, y también accesos, o más bien ataques de fuerza bruta a sistemas aplicativos que manejen protocolos de escritorio remoto, ¿no? Sabemos que durante la pandemia aumentó la cantidad de sistemas expuestos a escritorio remoto, y aquí vemos que los atacantes buscan no solamente usar las contraseñas que ya tienen, sino más bien también utilizar ataques o herramientas como lo es Hydra, como lo es Burpsuit y otras adicionales para hacer estos ataques, ¿no? Ahora, si esto no llegase a funcionar, el atacante tiene la manera de poder, pues bueno, ahora sí, buscar vulnerabilidades, porque recordemos, una cosa es un acceso no autorizado, que puede ser por un ataque de estos, que no va a prender ninguna alerta, o el otro punto puede ser el uso o el ataque de alguna vulnerabilidad, ¿no? La explotación de alguna vulnerabilidad. En México se detectaron más de 15 mil millones de intentos de explotación a vulnerabilidades. Esto hablando específicamente detectado por nuestro motor de IPS.
Y dos de las que quisiera hacer mucho hincapié son vulnerabilidades muy serias. Una de ellas es doble pulsar, que es la más detectada en todo el año, la cual, pues bueno, es muy conocida porque está atada específicamente a distribución de ransomware. Esta fue la vulnerabilidad que se utilizó para desplegar WannaCry sin contacto del usuario. Entonces, esto hace muy peligroso. Hay muchos dispositivos Windows que siguen siendo vulnerables a esto. Muchos sistemas de e-commerce, por ejemplo, que están expuestos a Internet. Entonces, tengamos mucho cuidado con esta vulnerabilidad porque es utilizada para hacer ejecución de código remoto, así como la siguiente que se llama Log4Shell o Log4j. Seguramente el año pasado hizo muchísimo ruido. Esta vulnerabilidad se encontró a finales del 2021 y en el 2022 vimos una gran cantidad de intentos de explotación y sigue siendo pues una de las más preocupantes, ya que esta específicamente afecta a casi todos los dispositivos a nivel global, ya que es una vulnerabilidad muy, muy seria, ¿no? También hemos seguido de cerca esta vulnerabilidad. Los atacantes, una vez que explotan esto, generalmente hacen tres cosas. La primera es distribución de ransomware, distribución de campañas de botnet, como lo es Mirai, específicamente para dispositivos IoT o Linux. Y el otro punto es generar cryptominers dentro de las máquinas infectadas, ¿no? Otra cosa adicional, ataques a dispositivos IoT, ataques a módems residenciales y también, pues, ataques a servidores web, ¿no? Utilizando, por ejemplo, ataques como cross-site scripting, SQL injection y demás, ¿no? Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Tengamos una buena estrategia de análisis de vulnerabilidades, de gestión de vulnerabilidades, y podemos seguir frameworks, por ejemplo, para todo el tema de aplicaciones, los que utilizan e-commerce, temas como OWASP Top 10, ¿no? Estas mismas explotaciones también las vemos en aplicativos en la nube. Recuerden, es todo lo que está expuesto en Internet. Entonces, tengamos por ahí en cuenta que estas son vulnerabilidades que vamos a seguir viendo. Vemos otras cosas como, por ejemplo, ataques muy, muy enfocados a protocolos como Telnet, ¿no? Ya sea para no solamente interceptar comunicaciones, sino también para estar generando ataques de fuerza bruta adicionales, ¿no? Ahora, ¿qué pasa una vez que un atacante, pues, explota estas vulnerabilidades? Generalmente lo que pasa es que tu computador llega a presentar algún tipo de fallo, ¿no? Hablamos de campañas de ransomware, hablamos de campañas de botnet, pero esto es algo que tenemos que tener en cuenta que sigue pasando al día de hoy y que muchas veces nosotros estamos queriendo, digamos, evitar esto utilizando motores como, por ejemplo, un antivirus tradicional, pero sabemos que necesitamos otro tipo de solución más avanzada que me pueda decir realmente qué es lo que está pasando post-explotación, ¿no? Como lo es un EDR, por ejemplo. Ahora, vale la pena también hablar un poco acerca de las detecciones de malware que tenemos por ahí, en donde, pues bueno, estas detecciones incluyen muchísima interacción del usuario, y aquí hablamos de dos puntos específicos, ¿no? Como nosotros ya sabemos, y ahorita llego a los puntos que le estaba mencionando, pero uno de los distribuciones de malware es a través de troyanos. Esto es, para explicarlo de manera muy sencilla, son programas que dicen ser algo que no son, ¿no? Imagínense que ustedes quieren descargar un programa para edición de fotos. Descargas el programa gratuito o craqueado, le queremos llamar así, pero realmente este programa pues está recolectando información, está redireccionando de otro lado, te manda publicidad engañosa, etcétera, etcétera. Por eso es importante siempre contar con el software de la página legítima y con las licencias necesarias para evitar este tipo de problemas, ¿no? Y aquí es donde viene el punto que les quería comentar. Mucha de la distribución del malware ocurre con interacción del usuario, ¿no? Y esto lo vemos en dos puntos principales. La primera es que mucho se despliega a través de campañas de phishing, donde pues te llega un correo, te llega un mensaje por cualquier otro lado, tú llegas, le das clic y te redirecciona a una página web. Esta página web puede ser legítima, puede ser ilegítima, puede ser falsa, puede ser una página de fake news, por ejemplo, pero mientras tú estás interactuando con la página web, tras bambalinas ocurren muchas cosas. Es decir, se buscan debilidades en tu navegador para explotar estas mismas debilidades y poder ejecutar código, ¿no?
Se busca recolectar información de tu navegador porque tu mismo navegador inclusive puede alojar contraseñas. Inclusive también se puede estar viendo las otras pestañas que tienes por ahí, descargar algo, instalarlo, entonces hay que tener mucho cuidado y generar mucha concientización para nuestros usuarios con las recomendaciones que ya sabemos, ¿no? No abras un link pues digamos, si se ve sospechoso, si el correo no es para ti o no tiene algo que ver contigo, realmente no le hagas caso. Siempre tener un antivirus, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, el siguiente punto que les quiero presentar es mucha de la distribución que hemos visto de malware e infecciones ocurren a través de archivos de Office. Y hablamos de Word, PowerPoint y sobre todo Excel. De hecho, vamos a ver aquí en las, digamos, firmas que nosotros más detectamos, generalmente vamos a ver archivos de Excel que buscan explotar ciertas vulnerabilidades, pero adicional también utilizan macros maliciosas. Mucha gente no sabe que estos archivos pueden ejecutar código dentro de tu máquina por medio de estas macros y hemos visto inclusive que hasta deshabilitan tus antivirus, tus CDRs y luego pues hacen sus operaciones maliciosas. Déjenme ponerles un ejemplo muy sencillo. Yo puedo insertar código dentro de un documento de Word. Aquí básicamente Word tiene la misma plataforma para inyectar, en este caso, un código en Visual Basic que me pueda decir a lo mejor fuiste hackeado, ¿no? O prueba del documento. Entonces basta con que yo ponga ciertas líneas, guarde el documento y ahora cada vez que yo abra este documento me va a aparecer esto que dice habilitar contenido. Si el usuario le da clic ahí, automáticamente pues aparece o se ejecuta el código, que en este caso es, pues ponme un prompt que diga, ahora puedes verlo. Ahora tú me vas a decir, Arturo, pero esto yo no creo que alguien le dé clic, ¿no? Pues bueno, para esto este tipo de técnicas se complementa con ingeniería social. Aquí lo más sencillo de hacer es pues, generar un documento que pues tenga a lo mejor toda la finta, como por ahí decimos, de ser legítimo. Por ejemplo, aquí vamos a crear un documento que trate de impersonar a Windows Defender y diciendo que aquí hay información muy importante, ¿no? Habilita, digamos, el contenido, los macros para que veas las recomendaciones o para limpiar tu archivo o documento. Entonces, basta con que le dediquemos un par de minutos, un poco de creatividad para hacer esto lo más creíble posible, donde voy a poner los colores de la organización que se quiere impersonalizar, el logo e inclusive hasta un pequeño tutorial, si queremos decirlo así, unas pequeñas instrucciones de qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, generar esto es muy sencillo y engañar al usuario, pues vemos que realmente no es tan complicado una vez que se tiene, digamos, acceso a esta información, ¿no? Ahora, ¿qué pasa una vez que estos dispositivos son infectados? Por ejemplo, si alguien abrió esta campaña o este Word malicioso, ¿no? Pues bueno, generalmente estos dispositivos infectados pasan a ser parte de una campaña de botnet, o como por ahí otra gente dice, se convierten en máquinas zombies, ¿no? Nosotros vemos una gran cantidad de actividad de dispositivos infectados que se comunican con servidores de comando y control y nosotros mapeamos esas comunicaciones a campañas activas. Una de estas es Andrómeda, que es una de las, o más bien es la campaña más activa de botnet en el país y en muchos países a nivel mundial. Y curiosamente esta campaña fue erradicada, entre comillas, en el 2016 en un esfuerzo en conjunto en donde nosotros como Frontier Labs participamos. Hay documentos que hablan un poquito de qué es, qué tipo de información se recopila, cuáles son las operaciones de este grupo malicioso, de esta campaña. Sin embargo, seguimos viendo una gran cantidad de actividad, como lo pueden ver justamente en la gráfica que ponemos por ahí, de esta campaña, aún y aunque fue erradicado. Esto es por dos cosas. La primera es que seguimos viendo muchos dispositivos infectados. Recordemos que el dispositivo está infectado y aunque el servidor de comando y control no exista, si la máquina no ha sido limpiada, no se le ha quitado, digamos, este virus o este malware, siempre va a tratar de buscar comunicarse, ¿no? Sea, digamos, exitoso o no la comunicación, siempre lo va a tratar de hacer. Y nosotros, pues bueno, obviamente lo bloqueamos. Pero el hecho no es que bloqueemos esto, el hecho es que sigue habiendo dispositivos infectados. Por eso hacemos mucho hincapié en la implementación de protección en el endpoint.
como por ejemplo un FortiClient o inclusive un FortiEDR que les va a dar un poquito más de visibilidad para ver si se está exfiltrando información o demás. Porque déjenme contarles que hace pues un par de meses, creo, hace unos 2 meses, un mes, salió una investigación que habla que justamente actores maliciosos ya se dieron cuenta de esta campaña de Andrómeda, de estos dispositivos infectados que no han sido limpiados. Y pues bueno, los atacantes empezaron a comprar los dominios maliciosos que Andrómeda utiliza. Entonces todos los dispositivos infectados básicamente le están llegando pues a quien compró estos dominios, que muchas veces son aleatorios o randomizados, ¿no? Por eso es importante este punto. También vemos otro tipo de campañas muy pues digamos a la alza en nuestro país, que es enfocada a dispositivos IoT, cámaras, televisiones. Si ustedes tienen estos dispositivos en su organización, en su casa, y no están aislados, es decir, están en una red aparte, probablemente un atacante tenga la posibilidad de poder tomar control de estas cámaras y hacer 2 cosas: moverse de manera lateral dentro de tu organización, utilizarla para hacer ataques de denegación de servicio, o lo más preocupante, pues realmente va a tener acceso a lo que están viendo las cámaras. Y esto yo creo que a nadie nos gustaría que nos espiaran en nuestra casa, en nuestro trabajo y demás. Ha habido casos, inclusive en el sector retail, donde los atacantes toman control de las cámaras y pues estas cámaras muchas veces dan a los cajeros, ¿no? Y pueden ver pues información de tarjetas de crédito, pagos y demás. Hay varios casos documentados, si mal no recuerdo, de hace 3 años por consultorías como Deloitte, ¿no? Ahora, estas campañas no solamente roban información, hacen ataques de denegación de servicio o espían, sino que también existen campañas como lo es Bad Rabbit, como lo es Emotet, que justamente buscan desplegar o asociarse con grupos delictivos de ransomware. Entonces hay que tener muchísimo cuidado y hay que tener la protección justamente en el endpoint, ¿no? Esto puede ocurrir dentro o fuera de tu red, que el dispositivo se infecte, pero si este dispositivo infectado llega a tu red, va a buscar más dispositivos para infectar, va a buscar robar más información y obviamente, pues una vez que se robe toda la información que ellos crean pertinente, pueden desplegar campañas de ransomware que pueden afectar tu operación. Entonces hay que tener mucho cuidado. Por cierto, Emotet, que es un troyano bancario que ha tenido mucho auge y está de regreso, porque se había erradicado por ahí el año pasado, si mal no recuerdo, justamente se está distribuyendo a través de archivos de Excel. Entonces es muy recomendable que hagan concientización y que pongan protecciones en el endpoint. Tenemos un artículo muy bueno en nuestro blog.fortinet.com, donde van a poder ver qué operaciones y cómo funciona este malware incrustado en un Excel para desplegar este tipo de campañas que roban información, ¿no? Entonces, por ahí les recomiendo que busquen y revisen y se den un par de minutos para leer esto, ¿no? Ahora, con todo esto, tenemos que tener en cuenta una cosa. Una vez que el ciberatacante ya despliega su campaña de botnet, ya está dentro de tu organización y ya roba información, lo que busca el atacante, pues básicamente es pasar desapercibido. Es decir, hay estudios donde se dice que un atacante puede estar escondido en tu red más de 200 días. Es por eso que hay que tener en cuenta que las protecciones o estrategias que tengamos de ciberseguridad, automatización, sean efectivas. Recuerden, procesos, personas y procedimientos y tecnología son las cosas que nosotros tenemos que tener por ahí bien en cuenta, ¿no? Ahora, con esto ya entendiendo un poquito qué es lo que pasó en México, vamos a hablarles un poco de casos de cibercrimen en Latinoamérica. Aquí básicamente vamos a explorar un par de ellos para que podamos ver cómo esto que nosotros vimos que pasó en México o que pasa a nivel mundial puede afectar a un país, a una economía, a la vida cotidiana de las personas, ¿no? Esto es una gráfica muy sencilla, hemos presentado un par de ellas, un par de casos de estudios en otro lado, donde hemos visto, pues bueno, en todo el 2022 una gran serie de ataques de ransomware en países como Colombia, Argentina, Costa Rica, Perú, etcétera, ¿no? Sin embargo, cuando muchas veces nosotros hablamos de campañas de ransomware, siempre creemos que son las más comunes, ¿no? Como lo es WannaCry, como lo es Ryuk, Lockbit inclusive. Sin embargo, aquí las que vamos a presentar son campañas totalmente diferentes. Existe una gran cantidad de grupos cibercriminales que operan modelos de ransomware as a service y esto los hace más peligrosos, ¿no?
Ahora, lo que sí tienen en común estas 4 campañas es que buscan causar daños a sistemas, procedimientos, inclusive infraestructura crítica, ¿no? Entonces vamos a platicar de un par de ellos. Primero vamos a hablar de un caso en Colombia. Esto pasó el 8 de febrero. Por ahí fue un ataque que impactó la gestión de registros sanitarios en Colombia. Por ahí el 8 de febrero, pues se publicó ahí el director de este instituto, que es el Instituto Nacional de Vigilancia, Medicamentos y Alimentos de Colombia, que se llama INVA, pues compartió en la cuenta de Twitter oficial informando pues que un servidor web de este instituto presentaba fallas técnicas. Un día después, es decir, el 9 de febrero, se compartió un comunicado donde pues realmente pues se dice que este servidor había sido víctima de un ciberataque en la madrugada del 6 de febrero, o sea, ya realmente tienen un poquito más de información, ¿no? Y ya se dieron cuenta que pues fue desde el 6 de febrero la afectación o el acceso inicial, si lo podemos llamar así. Entonces, todos los medios de comunicación de Colombia pues pusieron sus ojos en el caso porque entendamos una cosa, este tipo de instituciones es una de las más importantes para un país, ¿no? Tiene como objetivo, por ejemplo, ejecutar políticas en materia de vigilancia sanitaria, control de calidad en medicamentos, productos biológicos, todo lo consumible para las personas, ¿no? Alimentos, bebidas, cosméticos, entre otros que pueden tener, pues digamos, impacto en la salud individual, pues de un país, o en este caso de Colombia, ¿no? Adicionalmente, esta organización es encargada de emitir un registro sanitario que va a autorizar digamos, a una organización, a una persona, digamos, natural, jurídica, para poder fabricar, envasar e importar cualquier producto, pues con destino al consumo de personas, ¿no? Entonces, imagínense, todos los trámites de importación y exportación de Colombia se vieron afectados por esto, ¿no? Esto realmente llega a poner en riesgo pues la información de medicamentos, alimentos, productos y demás. Y pues bueno, esto obviamente por obvias razones tuvo un gran impacto y se atendió de manera correcta, pero pues es un gran ejemplo de cómo esto puede afectar, ¿no? Ahora déjenme platicarles un poco qué hacemos nosotros en este punto. Bueno, nosotros por ahí primero tratamos de investigar y de entender quién estuvo detrás de este ciberataque, ¿no? En febrero del 2022, el FBI, pues bueno, emitieron un aviso con muchas organizaciones estadounidenses y demás, donde pues se daban cuenta que este grupo cibercriminal denominado Blackbyte había sido pues el causante de muchos ciberataques, incluido este específicamente, ¿no? Blackbyte es un ransomware que opera de modalidad de ransomware as a service, ejecuta un negocio, digamos, donde ofrece a la venta o a la renta estos tipos de códigos o artefactos maliciosos. Y aquí ponemos en pantalla primeramente su nota de extorsión, ¿no? Que viene por ahí en blanco. También vemos su blog que está localizado en la dark web, que es muy sencillo de utilizar. Cuentan con pues un correo de soporte que dice blackbytesupport@onionmail.org. E inclusive, pues bueno, para los que les gusta la NFL, este mismo grupo cibercriminal fue el responsable de desplegar una campaña de ransomware en un equipo de la NFL, los 49 de San Francisco. Por ahí creo que, si mal no recuerdo, hace 2 años antes y todo el Super Bowl, si mal no recuerdo, ¿no? Ahora, ¿qué hacemos nosotros en FortiGuard? Tomamos toda la información necesaria, sacamos alertas, nos alineamos con las alertas y la investigación, por ejemplo, del FBI, perdón, del FBI, para poder primero buscar todas las protecciones necesarias que todos nuestros motores de inspección, desde IPS, desde antivirus, desde inclusive Command and Control, filtrado de contenido, etcétera, etcétera, tengan la capacidad de poder detectar estos, digamos, comportamientos maliciosos, ¿no? Entonces, hemos desarrollado varias cantidades, en este caso, de firmas específicas en nuestro motor de anti-malware, que está disponible, cabe recalcar, en casi todas nuestras soluciones, desde correo electrónico, endpoint, firewall, etcétera, etcétera. Entonces, van a poder tener la capacidad de detectar estas variantes y las otras adicionales por cómo funciona nuestro motor de anti-malware, ¿no? Tiene la capacidad de, pues, hacer análisis, digamos,
de una misma variante. Nosotros ya cubrimos ciertas variantes. Si sale alguna adicional, nuestro mismo motor de antivirus tiene la capacidad de poder ver patrones dentro del código y poder decir, ah, bueno, este a lo mejor no lo tengo cubierto, pero es el 70% parecido a una firma, lo veo sospechoso, lo voy a bloquear y lo voy a agregar esta misma firma. Esto pasa con temas como, por ejemplo, los servicios que tienen ahora las plataformas como Fortimail, Fortigate, como el Sandbox Cloud, que ayuda muchísimo a generar este tipo de inteligencia, ¿no? También, además de generar las protecciones contra el archivo malicioso, también nos ponemos a investigar qué tipo de vulnerabilidad explotaron, ¿no? Y aquí vemos explotaciones, por ejemplo, de ejecución de código remoto, específicamente, o la puerta de entrada fue servidores de correo electrónico, ¿no? Vulnerabilidades que ya conocíamos desde el 2021, que le dan, pues digamos, le permiten al atacante no solo ejecutar código remoto, sino escalar privilegios o inclusive reescribir ciertos parámetros dentro del correo electrónico, ¿no? Entonces, imagínense toda la información que se puede tomar desde ahí. Si alguien tiene acceso al servidor de correo electrónico de tu organización, entonces tengamos por ahí en cuenta no solamente temas de parcheo, sino también una capa adicional utilizando un FortiGate, un FortiWeb, que tiene la capacidad por ahí de pues, protegerte ante estos tipos de intentos de explotación. Ya que, pues bueno, estos ataques a correo electrónico pues, realmente pues, fueron muy conocidos o muy sonados también en nuestro país, porque pues vimos que ciertos grupos cibercriminales o ciertos grupos hacktivistas, pues realmente con un par de comandos pudieron acceder a grandes bases de datos de información que son pertinentes inclusive para nuestro país, ¿no? Ahora déjenme platicarles también otro caso, que este es uno muy interesante y siempre vale la pena recargarlo, es el ataque que hubo a Costa Rica el año pasado, ¿no? Aquí básicamente se rompieron muchos servicios y actividades en la hacienda de Costa Rica, ya que, pues bueno, hubo un ataque de ransomware específicamente para ellos, donde pues afectó bastantes instituciones, más de 17 instituciones, que le pegó al ministro de Economía y Finanzas, digamos, al de Seguro Social, al de todos los docentes o maestros, ciencia, innovación, tecnología, muchísimas cosas, ¿no? Inclusive temas hasta aduanales. Entonces, esto hizo que sea la primera vez que un país, digamos, de Latinoamérica se declare en emergencia nacional como consecuencia de un ataque cibernético. Creo que fueron más o menos 27 las instituciones del gobierno de Costa Rica afectadas por esta ola de ataques que comenzaron por ahí a mediados de Brasil. Nosotros trabajamos con diferentes centros de respuesta a incidentes nacionales. Me toca a mí trabajar con estos centros de respuesta de incidentes. Hablamos con ellos, platicamos, les hicimos varias recomendaciones. Después se dio a conocer que el grupo cibercriminal, tras este, pues digamos, gran ataque que impactó muchísimo, porque imagínense, todos los temas aduanales de pasaportes y demás no se podían hacer, se tuvieron que hacer de manera manual. Entonces también se afectaron exportaciones, importaciones. Esto pasó justamente en un cambio de gobierno, entonces tiene mucho que ver con temas hasta geopolíticos. Y pues bueno, el grupo cibercriminal detrás de este ataque pues es un grupo conocido como Conti, que también opera en modalidad de ransomware como servicio. Vemos ahí la nota de extorsión, donde se le pide al gobierno de Costa Rica $10 millones para, pues digamos, regresarles los datos de sus contribuyentes, como digamos, como si le pegaran al SAT, por ejemplo. Y vemos, pues, primero vemos por ahí la nota en su foro de la dark web, ¿no? Luego vemos la nota de extorsión que está más abajo. Para poner un poquito en contexto qué tan complicado es Conti, uno de los reportes de crimen o de crimen digital del FBI del 2021 pone a Conti como a lo mejor no el grupo cibercriminal con mayor actividad, pero con mayor tasa de éxito es el que tienen ellos, ¿no? Justamente este grupo sufrió ciertos problemas a partir de ciertos ataques adicionales, pero realmente vemos que aunque este grupo parece que se deshizo, muchos de sus afiliados o sus, digamos, gente que trabaja con ellos se movieron hacia otros grupos, crearon otros o fueron a reforzar otros adicionales, ¿no? Pero déjenme compartirles que esto tuvo tanto auge que inclusive, pues bueno, el FBI puso por ahí una recompensa de $10 millones si alguien tenía información acerca de este grupo
pues digamos, de cibercriminales, ¿no? De ransomware. Entonces, cuando pasó esto, el grupo cibercriminal emitió otra nota que decía, bueno, entonces, si el FBI está pidiendo $10 millones, yo le voy a pedir $20 millones, en este caso, a Costa Rica por su información, ¿no? Todo esto pasó en un periodo corto de tiempo y pues bueno, si alguien tiene información por ahí de Conti, pues ahí está la liga para que se comuniquen con la agencia de la ley, ¿no? Para que puedan tener más información. Ahora, ¿qué hicimos nosotros o qué información tenemos nosotros acerca de Conti? Primero, pudimos encontrar un manual, por ahí nos infiltramos y sacamos información de cómo opera este grupo malicioso, este grupo cibercriminal. Ellos tienen un manual, un cookbook de paso a paso de cómo, pues, hacer un acceso inicial, cómo hacer reconocimiento, cómo infectar un dominio directorio activo y desplegar sus, digamos, archivos maliciosos, ¿no? Este es el documento original, obviamente está en otro idioma. Tenemos un blog y tenemos un threat signal que habla de cómo opera Conti, cuáles son los procedimientos y todos los archivos que pues por ahí se estuvieron liquidando de sus operaciones, ¿no? Entonces esto lo pueden encontrar también en nuestra página de fortigat.com. Y adicional, pues bueno, tenemos una gran cantidad por ahí de firmas donde nuestro motor de antimalware puede detectar todas las variantes que se utilizan, digamos, para hacer estas operaciones de secuestro de información. Inclusive tenemos en nuestro EDR un módulo específico para Conti y para otras variantes de ransomware, como por ejemplo en FortiAnalyzer tenemos la parte de FortiSOC. Hay una parte que se llama Outbreak Alerts. Eso les va a permitir pues recolectar la información de todos los FortiGates o todos los equipos Fortinet que estén enviando información a su FortiAnalyzer o FortiSIEM, por ejemplo. Y cuando detectan esta amenaza, pues bueno, podemos hacer varias cosas. Automatizar que se envíe una alerta diciendo, este sitio tiene actividad de la campaña Conti, Reveal, Hive, etcétera, etcétera. Cualquier campaña que tengamos atada o alguna explotación de vulnerabilidad como lo es Log4j y demás, ¿no? Entonces es una buena opción también utilizar estas herramientas de automatización como lo es FortiAnalyzer o FortiSIEM para poder no solamente bloquear la amenaza, sino detectar que existe algún comportamiento, generar una alerta e inclusive hasta pues, generar alguna acción por medio de un automation stitch que vienen dentro de las plataformas, ¿no? Llegamos al punto en el que nosotros tenemos la capacidad de poder estudiar y entender cómo funcionan estos grupos cibercriminales y mapearlos también a lo que es una cadena de ataque, ¿no? Podemos ver que el acceso inicial empieza a través de correos electrónicos, explotación de vulnerabilidad, todo lo que vimos nosotros, si se dan cuenta, que pasa en nuestro país, ¿no? Reconocimiento utilizando herramientas como Nmap, movimiento lateral, exfiltración de datos, el cifrado e inclusive, pues bueno, la extorsión, que vimos por ahí un par de ejemplos que se puede hacer a través de la dark web o inclusive, pues, buscar directamente al cliente, ¿no? Que es algo que vemos que también pasa. Ahora, en México, ¿qué tenemos? Pues bueno, sabemos que en México no existe una ley o regulación que ate a las organizaciones digamos, salir de manera pública o a la prensa diciendo que fueron afectados. Sin embargo, este es un buen ejemplo que siempre me gusta compartir porque creo que es una muy buena práctica y esto lo hace el Banco de México. Ellos en su página web tienen documentados los principales incidentes cibernéticos que ocurren año con año que afectan el sistema financiero nacional. Obviamente guardando privacidad en la entidad bancaria financiera, pero sí poniendo el mes, la descripción del ataque, qué servicio fue afectado y si hubo afectación a clientes o a la entidad, digamos, financiera, ¿no? Entonces aquí vemos del 2020, vemos 2021, por ahí justamente en 2022 ya está la información, los invito a que lo vayan y revisen, esto es totalmente público, pero algo que vemos aquí, por ejemplo, es ataques a cajeros automáticos, ransomware en servidores, ataques a servicios de transferencia de fondos, aplicativos de transferencias. Entonces vemos afectaciones no hacia los usuarios, a los clientes, porque el mismo banco tiene otros tipos de protecciones, pero la entidad financiera, pues vemos inclusive hasta 27 millones de pesos de afectación, ¿no? Entonces, esto también pasa en México. Este es un gran ejemplo de que pues, realmente todos los sectores, todos los países siguen siendo atacados, pero podemos utilizar esto para poner en contexto y tomar una decisión de dónde debemos, pues, en este caso, de hacer una inversión de ciberseguridad, de concientización, de infraestructura, renovación, por ejemplo, de mi arquitectura para hacer, por ejemplo, segmentación de información, ¿no?
Por último, también es importante entender que pues, existen actores maliciosos aquí en Latinoamérica. Muchas veces creemos que los atacantes son rusos, son chinos, son de otras partes del mundo, ¿no? Sin embargo, estas dos personas, si nosotros entramos a la página del FBI, hay un apartado que son los más buscados en temas de ciberseguridad, y estas dos personas son de Latinoamérica. Si mal no recuerdo, uno es de Colombia y otro es de Venezuela. Uno es buscado por ataques específicamente cajeros automáticos y otro por distribución de archivos maliciosos o ransomware, ¿no? Ahora, con esta información que les acabo de mencionar, me gustaría nada más, para terminar, hablarles un poco acerca de diferentes servicios avanzados que nosotros estamos desarrollando desde FortiGuard. Servicios que tienen inteligencia artificial que nos van a ayudar a poder detectar amenazas, responder hacia ellas, predecir qué están pasando, pero lo más importante también automatizar cualquier tipo de acción que yo necesite, ¿no? Y aquí no me voy a meter tan a fondo, pero quiero hablarles de tres específicamente. La primera se llama FortiRecon. FortiRecon básicamente es una herramienta que nos va a ayudar a poder generar protección de marca. Vamos a poder entender cómo está mi superficie de ataque. Básicamente voy a saber cómo me ve un ciberatacante desde afuera. Es decir, por medio del nombre de mi empresa, los dominios y demás, nosotros hacemos una búsqueda extensa de que si alguien, digamos, de todos los dispositivos que se tienen expuestos a Internet, o toda la información que se expuesta a Internet, y hacemos básicamente lo que hace un atacante, ¿no? Escaneamos la información, vemos qué vulnerabilidades se tienen y te las vamos mapeando por probabilidad de impacto, riesgo, para que tomes una decisión más acertada a la hora de decir por dónde empiezo, ¿no? Y esto es importante porque, pues bueno, es como te están viendo desde afuera, ¿no? También hacemos protección de marca, que esto es para hacer takedowns de dominios maliciosos como phishing. También podemos estar viendo si estamos monitoreando social media, por ejemplo, redes sociales, y también podemos estar viendo si hay campañas de phishing que están tratando de impersonar tu organización, ¿no? Tenemos un módulo donde habla un poco acerca de toda la información que, digamos, un ciberatacante pudiera estar utilizando. Una vez que tenemos la información de cómo te están viendo, podemos mapearte para decir qué tipo de ciberatacante o grupo cibercriminal pues sería el más probable que te llegara a afectar en base a lo que tú tienes al día de hoy, ¿no? Y te damos información también de grupos cibercriminales activos, grupos activistas, para que sepas cómo operan, qué tipos de vulnerabilidades están utilizando y demás, ¿no? Entonces, esto es muy bueno. FortiRecon es un servicio que ya tenemos al día de hoy, donde ustedes van a poder tener acceso y van a tener mucha información. Otro punto que es válido mencionar es que monitoreamos en la dark web si se están vendiendo credenciales de tu organización. Entonces, si alguien está vendiendo una base de datos, nosotros vemos si le están vendiendo, en cuánto le están vendiendo, qué tipo de información se tiene, e inclusive podemos interactuar con el grupo cibercriminal, ¿no? Este es un muy buen ejercicio que hemos hecho con un par de organizaciones y que realmente hemos tenido bastante éxito en este nuevo servicio que estamos ofreciendo, ¿no? Ahora también me gustaría, para los que ya tienen mucha base instalada de nosotros al día de hoy, vale la pena también mencionarles que, y esto viene muy atado a lo que hablamos al principio, ¿no? La gran demanda de profesionales de ciberseguridad. Sabemos que existe mucha rotación de personal, que muchas veces nos empezamos a llenar, nuestro negocio empieza a crecer tanto que tenemos tantas soluciones y no nos damos abasto. Entonces tenemos un servicio que les puede ayudar a ustedes que se llama SOC as a Service, ¿no? Aquí realmente es muy sencillo. Básicamente lo que buscamos hacer es que nosotros tomamos control de las detecciones que hacen tus dispositivos. Esto lo hace un equipo de FortiGuard que justamente está trabajando en nuestro SOC, y monitoreamos amenazas, detectamos algún tipo de anomalía, investigamos si hay algo adicional y respondemos y te damos el alertamiento necesario, ¿no? Esto es un servicio que se brinda a través de una licencia por FortiGate. Lo único que tienes que tener tú es un FortiAnalyzer para que, digamos, el FortiAnalyzer nos envíe los logs hacia nosotros y nosotros nos ponemos a analizar, a darte alertamientos, a darte reportes. Todo esto lo puedes inclusive tú monitorear desde FortiCloud. Entonces vale mucho la pena, si tú tienes una gran base instalada de nosotros, inclusive pues puedes agregar esto por los firewalls que tú necesites analizar, o FortiClients o otras soluciones. Pero pues nosotros te vamos a dar todo el monitoreo, todo lo que tú necesites, estadísticos,
y te vamos a dar inclusive también reportes de configuración, qué pudieras mejorar en tu configuración, cómo pudieras optimizarla. En este caso, por ejemplo, si tú sabes que mucha gente le mete mano a los equipos, ¿no? Te mandamos reportes semanales de cómo están las amenazas, si hay algo adicional que vale la pena mencionarte, aquí te lo vamos a poner, ¿no? Entonces, lo único que necesitas aquí es tener tus FortiGates o FortiClients o otras soluciones y que esto le reporten a un FortiAnalyzer. Puede ser virtual, físico, en la nube. Te recomiendo que si esto te interesa o vale la pena, pues platiques con tu equipo comercial, algún especialista de nosotros de ingeniería preventa, seguramente te va a dar toda la información necesaria de SOC as a Service, FortiRecon. Y por último, que vale muchísimo la pena esto y siempre lo voy a tratar de mencionar, es contar con un plan de respuesta a incidentes. Nosotros sabemos que es muy complicado muchas veces este punto, por eso nosotros tenemos un equipo de especialistas que les pueden ayudar a ustedes a poder, pues digamos, desarrollar todo este plan de respuesta a incidentes. Ahora, nosotros trabajamos de una manera muy interesante en el cual pues nos enfocamos en el antes del incidente. Muchos de estos servicios que se venden solamente entran cuando el incidente ya pasó. Nosotros entramos desde antes y te ayudamos a, pues digamos, prepararte para cualquier tipo de incidente. Esto funciona muy, muy bien. Es una suscripción anual que se puede adquirir desde ya y vamos a nosotros a sentarnos contigo. Vamos a hacerte un assessment por diferentes, digamos, temas o dominios de seguridad de la información, donde conlleva entrevistas, vamos a recolectar información, te vamos a entregar un reporte y te vamos a dar de una manera, digamos, muy cualitativa y cuantitativa cómo está tu organización al día de hoy y pues digamos si está preparada para resolver un incidente o no. Con esto, una vez que tengamos la información necesaria, la gente clave, ¿no? Los activos críticos y también con qué tecnología y procesos contamos, nos ponemos a desarrollar contigo un plan de respuesta a incidentes y hacemos diferentes sesiones para este desarrollo, les damos un entregable final. Aquí realmente nos vamos a enfocar a preparar a tu organización, contar con todas las herramientas de detección, poder generar esta contención de análisis y amenazas para erradicar algún tipo de malware. Y también los dos puntos muy, muy importantes, tener un plan de recuperación y también pues sesiones de lecciones aprendidas, ¿no? Para el tema del post-incidente. Todo esto lo hacemos basados en el estándar como lo es NIST. Y tenemos adicional, y esto es algo buenísimo que hacemos, es que no solamente desarrollamos el plan, sino que lo probamos de manera periódica. Hacemos diferentes ejercicios y te damos un reporte de pues, qué falló, qué podemos mejorar, y esto lo hacemos de manera continua para pues, tener el plan bien, bien afinado. Y ahora sí, cuando llegue a pasar un incidente, nosotros te vamos a ayudar, como ya conocemos tu organización, qué tecnología tienes, procesos, etcétera, etcétera. Nosotros te ayudamos a hacer todo eso. Te ayudamos a hacer la identificación del alcance del grupo cibercriminal, de la amenaza que llegó a infectarte. Te ayudamos a hacer la contención y remediación. Vamos a ayudarte, y esto es bien importante, a encontrar la causa raíz de la infección o de la intrusión. Y te vamos a dar un análisis de toda la data que se exfiltró. Es importante que nosotros sepamos que muchas veces cuando un grupo cibercriminal despliega una campaña de ransomware, muchas veces la data ya se exfiltró, porque ese es, digamos, el cifrado es muchas veces lo último que sucede. Primero se exfiltra la información para poder hacer, digamos, doble extorsión, ¿no? Y luego, pues bueno, ya que tengamos toda esta información, se hacen sesiones de recomendaciones, de hallazgos y tú vas a tener toda la información necesaria, ¿no? Vale la pena mencionar que todo esto, pues obviamente va a tener una mejor capacidad si utilizamos la estrategia de Security Fabric de Fortinet, que básicamente está muy enfocado en las recomendaciones de NIST, que es proteger, responder, detectar, pero también predecir este tipo de amenazas, ¿no? Todas nuestras soluciones están alimentadas por la inteligencia de FortiGuard, de todo lo que les había mencionado, y vale la pena utilizar herramientas como FortiAnalyzer, FortiSIEM, inclusive FortiSOAR, para poder automatizar ciertas respuestas de incidentes y tener una plataforma de inteligencia propia, ¿no? Basado en lo que nosotros estamos recolectando y estamos viendo. Esto es lo que les queríamos presentar. Esto es un poco de lo que nosotros hacemos en FortiGuard Labs. Nosotros recolectamos información para tener una gran visibilidad de nuestra telemetría, de nuestros partnerships, de los services con los que trabajamos. Hacemos nuestras investigaciones de OSINT y demás.
Y luego, pues bueno, tomamos toda esta información, la analizamos en nuestro laboratorio, utilizando nuestros algoritmos, nuestras herramientas, y generamos 3 cosas importantes: información e inteligencia accionable. Esto, pues bueno, dándoles a todos los motores y todos los equipos de Fortinet que tengan una licencia de FortiGuard activa, es decir, el famoso bundle que ustedes ya conocen, va a estar actualizado en tiempo real de cualquier amenaza que llegase a suceder. También tenemos muchos blogs de información que les recomendamos ampliamente que los sigan, y también tenemos diferentes servicios como los que les acabo de mencionar, ¿no? Recuerden, FortiRecon para protección de marca. También tenemos SOC as a Service que les va a ayudar a llegar al siguiente nivel, a poner un SOC en su organización y a poder, digamos, gestionar toda esta información o datos que estamos detectando. Y también, pues, tenemos la parte de respuesta a incidentes. Necesitamos estar bien seguros de que estoy preparado, pues, para algún tipo de incidencia que llegase a pegarle a mi organización, ¿no? Con esto me despido, no sin antes decirles que si nosotros conocemos a nuestro enemigo, pero más importante, nos conocemos a nosotros mismos, no debemos de tener el miedo de, pues, 1000 batallas o 1000 intentos de explotación, ¿no? Mientras tengamos un plan, estemos bien protegidos, nosotros siempre vamos a salir victoriosos. Mi nombre es Arturo Torres, espero que les haya gustado la sesión. No sé si hay alguna pregunta dentro del chat, pónganla por ahí, si no las vamos a estar contestando y se las vamos a estar enviando por correo, ¿no? Muchísimas gracias, Arturo. La presentación súper interesante. Muchísimas gracias por apoyarnos con tu tiempo. Sabemos que siempre andas de un lugar a otro. Sí tenemos unas cuantas preguntas, las vamos a estar contestando, las vamos a estar ahí comunicando con cada uno de los canales. Sin antes decirles que se unan a nuestro grupo de Telegram, donde la verdad es que ahí ponemos todas las noticias más relevantes acerca de las soluciones. Aquí ya se los compartí por el chat. Otra cosa muy interesante es el siguiente webinar que vamos a tener, que es el 16 de febrero, y va a ser de Cloud, donde los invitados van a ser Erika y Oscar, que son el equipo de Cloud, especialista en todo el habilitamiento. Y pues, para todos los que llegaron un poco tarde a esta sesión o no, o simplemente recibieron alguna llamada y no pudieron poner atención como quieren, vamos a tener este webinar grabado en el portal. Así que les vamos a estar mandando las ligas para que ustedes lo puedan ver desde ahí. Muchísimas gracias a todos por asistir. Nos quedamos a sus órdenes, el equipo de canales, y también Arturo para cualquier duda que tengan. Estamos pendientes aquí. Muchísimas gracias a todos. Que tengan muy buen día. Bye, equipo.